Le agradezco enormemente a Adriana García, coordinadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos? Nos tome la llamada. Ella estudió economía en el ITAM, donde se tituló con mención honorífica. En el sector público ha participado como asesora del titular de la Unidad de Planeación de la Hacienda Pública y en la Dirección de Tecnologías de la Información en Pemex. Se especializa en temas de finanzas públicas e indicadores macroeconómicos, con un interés especial en integrar los avances tecnológicos para mejorar la vida de los mexicanos. Y como le comento, actualmente es investigadora en este organismo México. ¿Cómo vamos? Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo a los que nos están escuchando. Ahora sí que parto tal cual esta plática, Adriana, si me lo permites, con evidentemente el asunto de hablar de cómo va la economía en México, cómo va la inflación, cómo se han disparado los precios de alimentos y bebidas, incluyendo ya la parte de cómo nos hemos visto afectados en el mes de enero. Ahora sí que en todos estos ámbitos, en México, Adriana, ¿cómo vamos? Bueno, tenemos un reto muy importante en 2022 porque, como comentas, tenemos presiones de inflación y ayer el INEGI nos dio a conocer que únicamente crecimos 5% anual en el primer año de reactivación. En 2020, por la pandemia, México se cayó más del 8% y en el efecto rebote nos quedamos en un nivel similar al que tenía la economía en el segundo trimestre de 2016. De ese tamaño es el reto que tenemos enfrente todos los mexicanos para ver cómo le hacemos para crecer, cómo le hacemos para tener mejores empleos y que finalmente podamos tener una mejor calidad de vida, que es lo que nos interesa a todos. Se habla mucho, Adriana, de que esta situación tiene sí mucho que ver con las afectaciones por la pandemia, pero finalmente, pues creo que todos entendemos que es multifactorial. ¿Qué otros elementos nos llevaron a este punto? No, lo que resulta importante es que nuestro principal socio comercial, pues allá en Tijuana, más que nada entenderán la importancia del comercio que hay con Estados Unidos. Y en Estados Unidos, con las cifras oportunas que son el Advanced Estimate, que es el equivalente del INEGI a nuestra estimación oportuna del Producto Interno Bruto, Estados Unidos no solo únicamente recuperó su nivel prepandemia, sino que ya está produciendo más de 3% más que antes de que el mundo conociera al COVID-19. Y en México no logramos rebotar independientemente de la gran integración comercial que tenemos. Y esto lo podemos entender, claro, se explica en su mayor parte por el golpe que tuvo la pandemia, pero por el otro, a todas luces, podemos ver que no estamos aprovechando ese motor del sector externo. La primera mitad, con la apertura de las cadenas de valor global, vimos un repunte muy importante de la actividad económica en México. A la mitad de 2021, los especialistas y los organismos internacionales hablaban que México igual la tenía complicada, no iba a rebotar el 8% que se había caído, pero sí iba a crecer más del 6%. Y en la segunda mitad de 2021, estas expectativas se deterioraron hasta converger al 5%, que es el dato que nos dio ayer el INEGI. Entonces, necesitamos hacer un análisis interno. Sí, la pandemia atrajo un choque muy importante en lo económico, en lo social, prácticamente en todas las áreas de nuestra vida cotidiana, pero si nuestros principales socios comerciales se están reactivando y están superando los niveles que tenían antes de la pandemia, México debería aprovechar estas sinergias, y mucho tiene que ver con la incertidumbre jurídica que se ha generado en el país, unas políticas que no son amigables con la inversión y necesitamos inversión para crecer. ¿Esto tendría que ver con, por ejemplo, la controversia por la reforma eléctrica, Adriana?
En parte sí, si analizamos desde el inicio del gobierno con la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, y podemos empezar a contar los golpes que han mermado la confianza de los inversionistas, pero el punto que tú mencionas es sumamente relevante porque no solo va a modificar las capacidades que tiene la economía mexicana para 2022, sino estamos hablando de una reconfiguración de insumo fundamental en cualquier actividad económica y que probablemente, o como se está planteando la iniciativa, sea totalmente contraria a la inversión y perjudique las expectativas de los mexicanos a 15, 30 años. De ese tamaño es la importancia que estemos al pendiente del debate eléctrico. Sin duda, creo que es lo importante, estar pendientes, informarnos y escuchar también a los expertos. Hablando de controversias, Adriana, pues ya ves que no todas las corrientes de estudios de la economía coinciden en cuándo se determina necesariamente una recesión o como esta famosa recesión técnica. ¿Nos podrías hacer un comentario al respecto? Es decir, ¿estamos o no, pues, en una recesión técnica actualmente en México? Estamos en un momento complicado, muy complicado económicamente. Como mencionas, de acuerdo a los 3 criterios que utiliza el National Bureau of Economic Research en Estados Unidos, no cumplimos las 3 características que ahorita, si me dejas, te voy a contar cuáles son. Pero de que la economía mexicana tiene el mismo tamaño que hace 6 años, pero con más mexicanos, claramente estamos hablando de que estamos en problemas. Claro. ¿Y cuáles son esos 3 elementos entonces? Perdón. Los 3 criterios, el primero habla sobre la duración. Para considerarse que estamos en recesión, necesitamos 2 trimestres consecutivos de contracción económica. Este criterio sí lo cumple hoy la economía mexicana. En el tercer trimestre, con datos observados, la economía se contrajo 0.4% respecto al segundo trimestre de 2021. Y con las cifras de ayer, nos contrajimos 0.1% en el cuarto trimestre respecto al tercer trimestre. Entonces, digamos que ese criterio, las noticias de ayer, podemos poner una paleta. Muy bien. El segundo es la profundidad. Y aquí está la gran controversia. Oye, si con la estimación oportuna que está sujeta a criterios estadísticos y que probablemente se modifique un poco, pero estamos hablando de que se modifique de menos 0.1 a 0.1. La economía está mal, está débil. Entonces, vale la pena encender las alarmas y decir estamos en recesión con una contracción de 0.1%, y aquí es donde muchos especialistas dijeron, no, la profundidad no se está cumpliendo con esta magnitud de la contracción. Y finalmente, el tercero es la difusión, o que esta debilidad y contracción económica está afectando varias actividades económicas y también que lo podamos observar en distintos indicadores. Ahora, aquí déjame abonar Por favor. Por un lado, tenemos un mercado laboral que, si vemos los indicadores, no es el deseable porque es mayoritariamente informal. Las mujeres seguimos sin participar tanto en la economía como en otros países de América Latina, pero estamos con una tasa de desempleo, desocupación, por debajo del 4%. Entonces, no tenemos un mercado laboral débil. De hecho, vemos que la masa salarial ya recuperó sus niveles antes de la pandemia. Entonces, podemos hablar que la difusión no se ve claramente que haya otros indicadores económicos que estén sufriendo de la debilidad de la construcción observada en el cuarto trimestre. Muy bien. Ahora, en la parte del debate,
que si observamos la evolución trimestral de las actividades terciarias, estas comprenden el comercio y los servicios y son más de 2/3 partes de la economía de México. Estas se contrajeron 0.9% en el tercer trimestre frente al segundo y 0.7% en el cuarto respecto al tercero. Estamos hablando que más del 60% de la economía mexicana sí ha presentado contracción en 2 trimestres consecutivos. Muy bien. Ahora, como te digo, el último punto es muy controversial, pero para que nos declaráramos en recesión se deberían de cumplir los 3 y entonces podemos concluir que no estamos en recesión. Híjole, qué numeritos nos acabas de compartir, Adriana, te agradezco enormemente. Me queda un minutito y no puedo despedirte sin preguntarte un poquito acerca de cómo se comporta también la economía de cada una de las entidades que conforman nuestro país y si hay algún dato que nos puedas ahondar, aunque ya nos diste algún adelanto, respecto a específicamente Baja California. Claro, y ahí es donde tenemos unas noticias optimistas. A ver. Necesitamos una estrategia de crecimiento nacional porque desgraciadamente cuando vemos nuestros Infobytes vemos 2 o 3 Méxicos. Pero en el caso de Baja California, su crecimiento promedio en los últimos 5 años es el más alto de todos los estados de la República y es muy cercano al 3% anual. En México, ¿cómo vamos? Tenemos una meta de crecimiento anual sostenido de 4.5%. Por esta razón, el semáforo económico de Baja California, si lo vemos en 5 años, está en amarillo, pero digamos que es la entidad federativa con mayor dinamismo en la actividad económica. Bueno, qué bueno que nos despedimos con buenas noticias, por lo menos para los bajacalifornianos. Bueno, relativamente, ¿no? Estamos no tan mal, podríamos ponerlo así, Adriana, como lamentablemente la crisis es muy profunda en otras entidades, pues pues finalmente pues habría que valorarlo, ¿no? Y ver qué podemos aprender de ahí. Adriana, te agradezco enormemente todas estas explicaciones. Sin duda nos queda un poquito más claro este tema y si nos los permite seguiremos en contacto. Gracias y muy buenos días. Creo que sí, hasta luego. Gracias, es Adriana García, coordinadora de análisis en México. ¿Cómo vamos?